Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Este es nuestro webinar 62. Hace un ratito hablábamos con Lorena y la verdad me siento muy complacido de haber recibido esta invitación por parte de Italcol a Eurofarma, empresa hermana del grupo. Bienvenidos a todos. Espero que esta sea una charla de por sí muy enriquecedora, más que una charla magistral, un intercambio de conocimientos. Sé que definitivamente en estas charlas participan desde profesionales de la medicina veterinaria, comerciantes, dueños de tiendas agropecuarias, técnicos agropecuarios, inclusive estudiantes de medicina veterinaria. A todos les doy una cordial bienvenida y hoy me voy a tomar el atrevimiento definitivamente de darle una muy calurosa bienvenida a mi señor padre, que veo que nos está acompañando hoy aquí en este webinar, Hernán Giraldo, una persona pues de la cual he aprendido muchas cosas, desde el amor por los animales, ingeniero agrónomo, ganadero en tiempos pasados y del cual aprendí muchísimas cosas. Gracias, papá, bienvenido por acompañarme y por estar aquí con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos hablar un poquito de lo que es los beneficios del complejo B en la producción ganadera. Definitivamente, Colombia es sin duda alguna uno de los países de esta región del hemisferio donde más vitamina del complejo B se consume. Inclusive, algunas compañías del orden multinacional mantienen unos niveles de inversión altísimos defendiendo marcas y tratando de mantener el posicionamiento de algunos productos que tienen dentro de su composición algunas vitaminas del complejo B. El día de hoy vamos a abordar un poquitico este tema. La idea es que ustedes vayan anotando las inquietudes que tienen o que se vayan generando en el transcurso de la charla y que la podamos al final resolver o tratar de socializar, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar el día de hoy. Y quiero inicialmente hacer un recorrido por lo que es la ganadería a nivel mundial. Si bien vamos a hablar hoy de vacas, es importante que nosotros tengamos claridad de ese mundo, cómo se mueve dentro del globo terráqueo. Y definitivamente nosotros nos consideramos un país ganadero por excelencia. Sin embargo, algunos llevan un poco la delantera, no solamente en el tema de tecnología, sino también en el tema de la dedicación de la tierra a esta actividad pecuaria. Es por eso como aquí quise traerles una información importante. Esto es una información tomada de una fuente de estadísticas que se maneja a nivel web y que pues básicamente nos muestra cómo ha venido evolucionando la población bovina, esto hace referencia a bovinos, en el mundo. Inicialmente desde el año 2012 hasta el año 2020, digamos que ese 2020 es una cifra proyectada de acuerdo pues al número de sacrificios que se dan a nivel mundial o de beneficios versus el número de nacimientos. Entonces vemos cómo pues ha venido realmente conservándose esa población bovina a nivel del mundo y la proyección para este año 2020 hablamos de 987.510 millones de animales poblando la superficie del planeta Tierra. Pero ¿cómo está distribuido básicamente ese inventario ganadero, por así decirlo? Este es el top 6. Este es el top 6 también tomado de esa proyección al año 2020. India ocupa el primer lugar. Obviamente, no solamente desde el punto de vista productivo, sabemos que la cultura hindú también con 303 millones de cabezas de ganado. Luego viene Brasil, seguido por Estados Unidos, ya con una cifra mucho más baja, China, la Unión Europea y Argentina. No clasificamos dentro de ese top 6. ¿Dónde está Colombia? Colombia, básicamente estamos por orden de los 28 millones. Aquí en esta gráfica quiero mostrarles un poquito lo que es la producción
en miles de toneladas métricas de carne de vacuno. Definitivamente, pues Estados Unidos, siendo un país con la cantidad de personas que lo habitan, pues es uno de los grandes consumidores de este tipo de proteína y que pues básicamente ocupa el primer lugar. Luego viene Brasil, China, India, Argentina, Australia, México, Turquía, Pakistán y Rusia. En el mundo se benefician al día 800.000 cabezas de ganado. Pueden ustedes hacerse un poquito de la idea de lo que es el consumo de la carne bovina a nivel mundial. Pero entonces, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Cuál es actualmente, digamos, el panorama de la ganadería o en qué andamos actualmente en el país? Quise poner aquí esta raza criolla, a veces olvidada y que tenía un vigor híbrido altísimo, que es el sanmartinero, de la tierra de los llanos orientales. El censo bovino en Colombia para el año 2019 rondaba las 28 millones de cabezas de animales. La distribución por departamentos, pues básicamente está dado, bien sea por el tipo geográfico y la capacidad de esos departamentos de mantener un número de cabezas de ganado en la superficie, y adicionalmente por el tipo de explotación ganadera, bien sea doble propósito, leche, carne o cría. En ese orden de ideas, la distribución del censo ganadero del país, de la página del ICA, soportado en el censo ganadero del año pasado, pues básicamente nos muestra cómo la distribución de ese inventario ganadero está representado en los departamentos que ustedes pueden ver ahí con un verde más oscuro. Se concentra el 51% de las cabezas de ganado, seguido por los siguientes departamentos con un 26%, un 12% y un 9%. Los que más conservan cabezas de ganado definitivamente son Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta y Caquetá. En esos departamentos, y Santander, perdón, en esos departamentos se concentra la mitad de la ganadería del país. ¿Y para qué esto? Para que ustedes se vayan haciendo a una idea, los que están ubicados en cualquiera de estas zonas geográficas, hagan un recorderis y piensen cuál es el tipo de suelos destinados a la ganadería que hay en esos departamentos, si son suelos ácidos, con unas concentraciones de aluminio altas, qué tipo de pastura manejamos, y esa pastura, cuál es la cantidad de proteína que nos aporta para el mantenimiento de esos animales. Eso va a ser importante para lo que vayamos a hablar en un ratico y más adelante. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno tendería a pensar que siendo Colombia pues un país de vocación agropecuaria se consuma una alta cantidad de carne de bovina, y en efecto. Sin embargo, el consumo de carne en Colombia pues básicamente está dado y encabezado por la proteína de carne de pollo, ¿sí? Este es un estudio que se hizo a través de Nielsen, básicamente el año 2016, no encontré uno más reciente, pero realmente no ha cambiado mucho, exceptuando porque se ha incrementado algo el consumo de carne de cerdo actualmente y el consumo de esta proteína a nivel per cápita en el país. Pero pues básicamente la carne de res hace parte en gran medida casi al mismo nivel de la proteína de pollo en la mesa de los colombianos. Y es importante tener en cuenta que hay una diferencia grande en el precio promedio por kilo. Eso es importante en la medida de que nosotros queramos, siendo ganaderos, trabajando en ganadería o estando inmersos dentro del negocio de la ganadería de carne, ¿sí? Todavía no hemos hablado de leche, pues que mantengamos unos costos de producción que nos permitan a nosotros mantener un nivel de rentabilidad y un nivel de competencia frente a otras producciones de proteína animal, en este caso el mismo pollo. Entonces, ¿cuál es el tema de los costos? Fedegan hace un par de años, esto si no estoy mal corresponde a un estudio realizado en el año 2018, tomó unas muestras donde pues básicamente a través de un modelo estadístico de tipo modal, midiendo la moda, por así llamarlo, pues revisaron cómo se distribuían esos costos de producción
en cada una de las 9 regiones que ellos estudiaron. Ellos dividieron esos predios ganaderos, básicamente, esos predios ganaderos básicamente en estas zonas: Caribe seco, húmedo, Magdalena Medio, Antioquia, eje cafetero y norte del Valle, el altiplano cundiboyacense, los llanos orientales, sur de Bolívar, Cesar y Santanderes, y la zona suroccidente y suroriente del país. Si ustedes traen a la memoria un poquito el mapa que les mostraba ahora del ICA, donde se concentra la población ganadera, pues básicamente vamos a hallar razón en este muestreo que hizo Fedegan de acuerdo a la distribución de esas cabezas de ganado que tenemos actualmente en el país. Esa muestra probabilística se llevó a un estudio en el cual se llegaron a varios datos interesantes. Ustedes dirán, bueno, pero estamos aquí para hablar de complejo B. Básicamente recuerden que el complejo B es una de las vitaminas más utilizadas en el país y que impacta mucho en los costos de producción, básicamente tanto de carne como de leche. Ya vamos a hablar un poquitico adelante de qué se trata y por qué les estoy haciendo la claridad en el tema de costos. Entonces, dense cuenta, por ejemplo, cómo el costo de producción por kilo de carne de vacuno tiene unas variaciones a veces muy importantes dependiendo de la zona del país donde nosotros lo miremos. En este cuadro, pues básicamente se lleva la carita triste, como digo yo, el centro-sur del país, es decir, aquella zona que nosotros revisábamos y donde está básicamente el Huila, el Tolima, ¿sí? Y parte del Caquetá, donde los costos de producción por kilogramo en pie, recuerden ustedes, aquí no se está teniendo en cuenta los costos de traslado a planta de beneficio o los costos de traslado a báscula para venta de ganado en pie en feria, sino básicamente en la finca, es de 3,156 pesos para esa región del país. Mientras que para Antioquia, el eje cafetero y el norte del valle, los costos de producción rondan los 2,033 pesos por kilo en pie. Para el tema de la leche no es muy diferente. También hay unas variaciones y unos rangos en costo por litro de leche. Esto pues básicamente leche en finca, es decir, esa leche que bien sea se recoge directamente en las cantinas en la finca o a través del tanque de enfriamiento ubicado en la finca, sin tener en cuenta el costo de traslado al centro de acopio, ¿sí? Bien sea que se venda a un centro de acopio o que se transforme directamente alguno de los derivados lácteos. En ese orden de ideas, para el caso del sur de Bolívar, Cesar y Santanderes, el costo por litro es de 847 pesos, frente al Caribe húmedo, que está por el orden de los 576 pesos. Entonces, recuerden que estoy pidiéndoles que también tengan en cuenta mucho la topografía, recuerden el tipo de suelo, recuerden el tipo de explotaciones que se manejan en cada una de las regiones. Esto es definitivamente importante tener en cuenta, bien sea si somos técnicos, asesores en ganadería o inclusive mostradores en una tienda agropecuaria donde podemos llegar a hacer una recomendación técnica a cualquiera de los clientes que se acerquen al mostrador con alguna inquietud respecto a la producción ganadera se refiere. Entonces, de acuerdo a esa estructura de producción, aquí digamos que tomé el tema de la leche porque definitivamente la producción láctea es la que un mayor número de costos acarrea diferente a la ganadería de cría o a la ganadería de ceba. Y quiero que básicamente nos remitamos aquí a mirar que en este caso los medicamentos en estas 3 zonas del país, altiplano cundiboyacense, Antioquia y Nariño, rondan entre el 10 y el 5% del total de costos de producción. Recuerden ustedes que si bien la ganadería hoy en día está muy enfocada al manejo sanitario preventivo, muchos de los costos de producción en medicamentos hacen referencia a tratamientos, especialmente para el caso de zonas frías de ganadería de leche, del tema de los secados,
de tratamientos para mastitis o mastitis subclínicas, y para el tema de ganadería de carne tiene que ver mucho con los gastos para el tratamiento y control de ectoparásitos y para el tratamiento y control de protozoarios o de hemoparásitos. Entonces, ahora sí, entrando en materia, después de esta introducción cortita, pues básicamente vamos a hablar de lo que es el complejo B en la ganadería, y quise hacer esta charla hablando de lo que es una ganadería altamente productiva. Si bien la alta producción en cada una de las industrias ganaderas no depende exclusivamente del uso o no de medicamentos, sino también tiene que ver desde factores ambientales, factores inherentes a la genética de los animales utilizados, pues básicamente quiero hoy remitirme a lo que es el complejo B. El complejo B es un grupo básicamente de, todavía hay gente ingresando, estoy aquí loco dando la admisión porque se me dispara, ya. Es básicamente un grupo de 8 vitaminas. 8 vitaminas que están desde la B1, denominada también tiamina, B2 riboflavina, B3 nicotinamida o niacina, como se le conoce también, B5 ácido pantoténico, B6 piridoxina, B7 biotina, B9 ácido fólico y B12 cobalamina, conocida también como cianocobalamina por alguna de las presentaciones químicas que tiene al estar enlazada a un grupo ciano. Estas 8 vitaminas realmente son las que componen el complejo B. Por eso es muy importante, y ustedes inclusive yo creo que se han dado cuenta al momento de ir a adquirir cualquier producto comercial que contenga complejo B o vitaminas del complejo B, que inclusive uno mira en sus empaques donde dice vitaminas del complejo B. ¿Eso qué quiere decir? Si yo fuera a adquirir un complejo B, ese complejo B debería tener las 8 vitaminas para que sea denominado como complejo B en sí. Si no, es una preparación con vitaminas del complejo B. ¿Por qué es importante entonces el complejo B? El complejo B realmente uno tiende a pensar, inclusive gran parte de las acciones publicitarias de las compañías que venden este tipo de producto en el mercado, tienden a enfrascarlo en un tema de generación de glóbulos rojos o para el mejoramiento de la hematopoiesis o la eritropoiesis, para manejo de anemias, pero realmente el complejo B va muchísimo más allá de lo que es solamente un tema desde el punto de vista reconstituyente y antianémico, porque básicamente las vitaminas del complejo B, muchas de ellas actúan como coenzimas en procesos energéticos que dan al animal una liberación o un soporte a nivel de estrés y que mejora el balance energético, evitando algunas patologías propias por ese mismo desbalance. Entonces, inclusive ya lo vamos a ver un tecito más adelante de qué les estoy hablando. A grosso modo, debemos recordar, el complejo B provoca un incremento de la energía. ¿Por qué? Porque, pues, como les comentaba, actúa como coenzima en muchos de los procesos que tienen que ver con la generación de algunas coenzimas que actúan directamente en el ciclo de Krebs. Adicionalmente, previene la anemia, ya les comentaba, lo vemos en todas las publicidades de gran parte de los medicamentos que ofrecen vitaminas del complejo B. Tiene un efecto analgésico, especialmente cuando hablamos de dolores neuropáticos. ¿Por qué? Porque ayuda en la conducción y ayuda en el mantenimiento del sistema nervioso a nivel de las ramas de conexión. Adicionalmente, controla el estrés. Todas estas funciones del complejo B, pues definitivamente están, digamos, relacionadas básicamente con procesos específicos del metabolismo en general, porque actúa a nivel celular como cofactores enzimáticos.
Las vitaminas del complejo B realmente son relevantes en muchos procesos metabólicos de los bovinos. Trabajar realmente con ellas o uno decidirse a administrar un complejo B dentro de una producción ganadera es clave identificarla y hacerla en el momento específico para uno encontrar un efecto deseado. Realmente en las casas comerciales generalmente se habla mucho de la cianocobalamina o del complejo B12. Algunos preparados a nivel comercial han optado por hacer un incremento representativo en la concentración de esta vitamina para ofertar, digamos que a algunos niveles superiores, pero básicamente nos van a aportar una mayor cantidad de cianocobalamina, más no algunas vitaminas del complejo B, como inclusive el mismo ácido pantoténico o biotina, que algunos de esos preparados comerciales no las tienen en la formulación y nos van a dejar, digamos que, por fuera algunas de estas actividades importantes o interesantes a tener en cuenta al momento de decidirnos por administrar un complejo B. Algunos de los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de administrar el complejo B es que estas vitaminas pues se complementan entre ellas y favorecen varios procesos fisiológicos dentro del mismo organismo bovino. Por eso es muy importante que nosotros cuando decidamos administrar un complejo B busquemos una formulación que contenga la mayor cantidad de vitaminas de este complejo y que así permitamos nosotros tener un efecto sinérgico dentro del animal al tener pues dentro de la formulación cada una de ellas. Algunos otros autores anteriormente hablaban de otras vitaminas del complejo B. Actualmente y hoy en día no son vitaminas, no se consideran vitaminas B. Ellas son el inositol, el ácido 4-aminobenzoico. Ahí les puse entre paréntesis, ustedes pueden ver cómo se conocía anteriormente, como B8, B10, la misma carnitina, como B11, el ácido orótico y el ácido pangámico. El ácido orótico y el pangámico son muy utilizados a nivel nutricional como complemento en algunas dietas porque ayudan mucho en la microbiota, especialmente a nivel ruminal. Entonces, pero bueno, esto no es tema de esta charla, probablemente en otro momento lo tocaremos. El complejo B y los rumiantes, entonces uno tiende a pensar, y muchos de los médicos veterinarios de vieja data, inclusive nos preguntábamos por qué administrar complejo B en una serie de animales, cuando hablo de rumiantes, que pues básicamente son unas máquinas de fermentación y que permiten dentro de esos grandes tanques de fermentación que es el mismo rumen, pues elaborar sus propias vitaminas del complejo B, inclusive alguna vitamina liposoluble como es la vitamina K. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que empezar a pensar que inicialmente, si vamos a hablar de rumiantes, antes de las 9 semanas de edad, es decir, esos terneros o esas terneras, no tienen un desarrollo de esa microbiota, lo que se llama antiguamente la flora y fauna ruminal, ¿sí? No tienen completamente desarrollado ese microsistema en cuanto a protozoos, bacterias y hongos que les permite llegar a una síntesis o a una digestión de esa fibra, ¿sí? Con un cierto nivel de eficiencia. Ese rumen sintetiza las vitaminas hidrosolubles. ¿Eso qué quiere decir? Que son las 8 vitaminas que vimos nosotros anteriormente de ese complejo B y adicionalmente vitamina K. Esa vitamina K realmente tiene mucho que ver con el tema de la E. coli, que actúa y ayuda mucho a la síntesis de esa vitamina y que se absorbe a nivel del duodeno. Sin embargo, las bacterias, protozoos y hongos actúan a nivel de fermento porque es en un ambiente anaeróbico y el material principal que producen durante esa fermentación son ácidos grasos volátiles, amonio y CO2. Cualquier tema que afecte el balance, bien sea en cuanto a pH o bien sea
en cuanto a flora y fauna o a esa microbiota, va a afectar la producción de vitaminas. Aquí hay un dato bien interesante. Cada milímetro de contenido ruminal contiene de 10 a 50 billones de bacterias y 1 millón de protozoarios. Realmente el rumen no es un órgano glandular, a diferencia de los monogástricos, incluido el hombre. Es decir, el rumen no es una porción de ese tubo digestivo que secrete enzimas. Es decir, básicamente es un tanque de fermentación donde hay un nivel de microorganismos que ayudan mediante procesos enzimáticos a la digestión de esa fibra vegetal y que pues básicamente, como les comentaba yo ahora hace un rato, pues viene la producción de ácidos grasos volátiles, de donde toma gran parte, digamos que el tema energético, el rumiante, y adicionalmente pues una fase gaseosa que es el amonio y el CO2. Entonces, piensen en las producciones, bien sea de leche, bien sea de carne. Dentro de la práctica, la aplicación de antibióticos es muy usual. ¿Por qué? Por gran cantidad de patologías, bien sea por problemas podales, si hablamos de lechería, por problemas de mastitis, en ganadería digamos, problemas de hemoparásitos, por una cantidad de patologías, pues echamos mano a la aplicación de algunos antibióticos como son las tetraciclinas, las tirosinas, las penicilinas, que pues básicamente en un tratamiento de 7 días o inclusive con la aplicación de una megadosis de oxitetraciclina de 200 miligramos, pues van a afectar directamente esa microbiota ruminal y que tenemos que pensar que adicionalmente a tratar un problema de base que está ocasionando una patología, también estamos afectando esos microorganismos en el rumen que básicamente puede terminar o bien sea en unos problemas de acidosis ruminal subclínica, inclusive en alguna ruminitis porque hay un aumento de los protozoarios a diferencia de las bacterias y que pues pueden causar un engrosamiento de ese epitelio ruminal y finalmente entra en un balance energético negativo que inclusive puede llegar hasta un punto de cetosis. Entonces, ¿por qué debemos suministrar complejo B? Y aquí es un poquitico el llamado a las 3 fases o digamos dentro de las 3 grandes fases de producción, bien sea terneros, leche o carne. Y es que básicamente el complejo B no es en ganadería uno de los componentes que se tengan en cuenta dentro de la formulación de raciones. Es decir, si uno toma un concentrado o un alimento balanceado para vacas de leche, pues son alimentos que están muy enfocados en el tema energético inicialmente, pero realmente no hay una inclusión de complejo B porque es que se asume por estudios antiquísimos que el mismo animal tiene la capacidad de producir a través de ese rumen el complejo B que necesita. Pero como venimos hablando, definitivamente a veces esas mismas cantidades de complejo B no son suficientes. Y es importante que en la transición, bien sea esas vacas que están saliendo a periodo seco o que van a salir a periodo seco, o aquellas vacas que están arrancando lactancia, pues se le haga una aplicación de complejo B para tener un beneficio en el desempeño reproductivo. ¿Por qué? Porque estas vitaminas generalmente ayudan a mejorar la salud y el balance y metabolismo energético. Adicionalmente, esas vitaminas del complejo B se deben considerar como nutrientes esenciales, dado que la mayoría de estas vitaminas son altamente degradadas en el rumen, de acuerdo a un estudio hecho por Sanchi y colaboradores. La vitamina B más compleja dentro de las del complejo B, valga la redundancia, es la cianocobalamina, es la que tiene una cadena de carbohidratos más larga, ¿sí? Y esa es la que con mayor facilidad se degrada a nivel ruminal cuando es consumida. Por eso a veces es necesario inyectarlas o suministrarlas queladas, es decir, protegidas dentro de la ración en la suplementación, lo cual a veces es demasiado costoso y por eso hoy por hoy aún hay en el mercado
una gran oferta de productos inyectables a base de complejo B, especialmente en el tema de rumiantes. Entonces, ¿qué obtenemos y cuáles son los beneficios de suministrar vitamina B en terneros? Definitivamente, uno, son muy susceptibles a la deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué? Ya lo hablábamos hace un rato. No tienen todavía ese desarrollo de la microbiota, que son definitivamente aquellos microorganismos que nos producen esa vitamina. Y adicionalmente estamos impactando positivamente la eritropoyesis, mejorando la hemoglobina y el nivel de hematocrito en esos animales que están en desarrollo. Prevenimos diarreas. ¿Por qué prevenimos diarreas? Hay diarreas de tipo nutricional, generalmente por deficiencia de nicotinamida, que es la vitamina B3. Pero adicionalmente, bien sea que arranca una diarrea de tipo nutricional, generalmente se contamina por bacterias o viceversa. ¿Por qué? Porque también la mayoría de parásitos gastrointestinales toman estas vitaminas del complejo B para su metabolismo y generan una deficiencia a nivel del animal que termina en unos complejos gastrointestinales que generalmente llevan incluidos un agente patógeno y adicionalmente un componente nutricional. Y adicionalmente mejoramos el estado de la piel como una barrera protectora, eso especialmente por la vitamina B6. Y adicionalmente, pues en algunas zonas del país, ganaderías del trópico, especialmente el trópico bajo, donde el nivel de ectoparásitos es alto, mejoramos pues el estado de esa piel en esos animales que están empezando su desarrollo. En vacas hay estudios supremamente interesantes. Y voy a utilizar este ejemplo que quiero traerles a colación, porque básicamente me pareció lo más expedito para tratar de ilustrar lo que hace el complejo B al administrárselo a vacas destinadas a producción lechera. Y es que, pues, básicamente, aquí hay un estudio que hizo Gannon y colaboradores, un estudio sobre nutrigenómica que se hizo básicamente hace 2 años, donde midieron algunos variables en algunos animales destinados a la producción de leche, y especialmente estamos hablando aquí inicialmente en un grupo de vacas en transición, es decir, esas vacas que salían a esperar parto, es decir, que fueron secadas o salían a esperar parto o estaban recién o entraban a proceso de lactancia, y aquellas vacas donde se administró complejo B, que ustedes miran ahí en el cuadro como vitamina B protegidas, versus el grupo control donde no se administró complejo B, algunas patologías como el porcentaje de mastitis y la metritis tienen una variación enorme frente a aquellas que no recibieron el tratamiento con vitamina B. Y es que de cada 100 vacas que no se trataron con vitamina B en ese periodo de transición, 16 de ellas presentaron problemas de mastitis frente a solamente 2 en aquellas que recibieron tratamiento con complejo B. Y en el caso de metritis, ¿sí? Casi 4 vacas de esas 100 presentaron problemas de metritis frente a ninguna vaca protegida con vitamina B o que fueron tratadas con complejo B, no presentaron problemas de metritis. Adicionalmente, hay algunas variables desde el tipo de vista reproductivo, desde el punto de vista reproductivo, donde pues básicamente mira uno una diferencia enorme en vacas confirmadas preñadas a 100 días en leche, donde pues básicamente el grupo control de aquellas 100 vacas, solamente 34 ya se encontraban preñadas, mientras que aquellas vacas que fueron tratadas con complejo B, 63 de ellas ya mostraron una preñez. En cuanto a los servicios por concepción, pues básicamente estos son algunas explotaciones donde se utiliza la inseminación artificial, y pues sabemos que no solamente el efecto de la suplementación o la complementación o la administración de cualquier nutracéutico, cualquier vitamina o cualquier medicamento dado a la nutrición, pues no va a afectar sustancialmente la concepción o el número de inseminaciones artificiales que se deba hacer para lograr una preñez. Adicionalmente, de este tipo de impacto positivo
en estas variables, bien sea del orden de vista desde la presentación de algunas patologías o algunas variables desde el punto de vista reproductivo, pues definitivamente mejoramos el balance energético con la lactancia temprana. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacas tienen menos posibilidad de presentar una cetosis, ¿sí? Por un balance energético negativo. Adicionalmente, hay una menor pérdida de peso al animal estar tratando de movilizar lípidos y de movilizar energía para la producción de leche. Hay una mejoría en el índice de condición corporal versus aquellas vacas que no fueron tratadas con vitamina B. Y adicionalmente hay un nivel de grasa mayor en las leches de esas vacas a las cuales se les administró el complejo B. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa leche, por ejemplo, va a ser destinada a la elaboración de derivados lácteos, es una leche más rica en grasa y va a permitir un mayor rendimiento por litro de leche de acuerdo al destino que se le vaya a dar a esa leche. Y hubo una reducción en los días al primer servicio, como lo mirábamos en el mismo cuadro. Adicionalmente, el efecto de la administración del complejo B en la tasa de concepción, ya hablando como tal de esta variable reproductiva en un estudio que se hizo ya hace unos 8 años por Hutchen y colaboradores, pues básicamente ustedes pueden ver en las barritas de color azul, nos indican aquellas vacas que fueron tratadas con vitaminas del complejo B versus aquellas barritas grises que son vacas del grupo control, y donde se hicieron unas mediciones al día 42 después de la inseminación artificial, al día 150 de leche, ¿sí? Y al día 200. Y pues básicamente logra uno ver cómo una disminución en el número de servicios por concepción que va de un 36 hasta un 43%. Mejoraron el porcentaje de vacas preñadas, es decir, tenemos unos porcentajes de preñeces mucho más temprano, reducimos los días abiertos, los folículos dominantes en aquellas vacas a las cuales le colocaron vitamina B eran más grandes, la cantidad de líquido intrafolicular era mucho más grande y pues básicamente al tener un desarrollo folicular mayor, hay una mayor abundancia de RNA de transcripción de aquellos genes implicados en la ovulación. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, inclusive en el caso de aquellas vacas donadoras o aquellas vacas destinadas a la aspiración folicular o a la obtención de embriones, pues vamos a tener una mejor calidad de esos óvulos para una inseminación in vitro. Pero bueno, les he hablado de leche y de vacas y algo de terneros. ¿Y en ceba entonces qué? Bueno, pues definitivamente adicional a aquellas vacas de cría que nosotros tratamos con complejo B y que nosotros vamos a asegurar que esos terneros que nos den esas vacas y que sean esos machos que vamos a destinar para ceba y para la producción de carne, pues vayan a tener un mejor comportamiento productivo a raíz desde la misma producción de esos óvulos que yo les decía, de esos folículos que les mencionaba anteriormente, pues ya como tal en el proceso de ceba hay un mejoramiento de toda la eficiencia alimenticia, porque estamos también aportando un nivel de energía y aquellas vitaminas que intervienen directamente en el ciclo de Krebs para que el animal mejore su eficiencia. Vamos a tener un impacto positivo y vamos a evitar esas mermas por transporte. Recuerden ustedes que muchas de las zonas del país se destinan algunas extensiones geográficas por sus características en pasturas a la cría, pero esos mismos animales luego son transportados a cebaderos o a aquellos potreros con una mejor calidad de forraje. Ese transporte que se hace generalmente en camiones o en que en algunos casos inclusive se hace a pie, ¿sí? Mediante jornadas de vaquería, hace que ese estrés que nosotros implementamos o que causamos en esos animales, pues haya unos
unas bajas condiciones metabólicas y que básicamente entren esos animales en un desbalance energético. Entonces, esa atenuación o esas causas físicas del estrés, pues nosotros las podemos atenuar con la administración de vitaminas del complejo B, bien sea antes del transporte o al momento de llegada a esos potreros de ceba o a esos corrales de ceba. Generalmente, cuando lo hacemos al momento del arribo, en los potreros de engorda, como lo llama el autor consultado, pues esos animales tienen una actividad ruminal muy baja. ¿Por qué? Porque vienen con un gasto energético desde el mismo transporte que hacen inclusive que algunos animales entren en atonía ruminal o inclusive, perdón, o inclusive en algunos de ellos lleguen a tener algunas patologías que están relacionadas inclusive con Pasteurella, la que se llama la denominada fiebre de embarque. Entonces, esos organismos, microorganismos en el rumen, que tienen bajos niveles, definitivamente nosotros con un complejo B vamos a evitar la carencia de esas vitaminas, ya que esos microorganismos pueden estar en un bajo nivel a nivel del rumen. En Eurofarma, ¿qué contamos con Eurofarbid inyectable? Esta es una vitamina que hemos formulado básicamente con una cantidad y una concentración de vitaminas del complejo B que van a tener un efecto terapéutico y en aquellas concentraciones que nos van a permitir a nosotros tener un efecto deseado para cualquiera de las condiciones que nosotros manejamos y de las cuales les he mencionado anteriormente en el transcurso de la charla, y que pues básicamente hemos nosotros incluido el depantenol como un coadyuvante también en los procesos de síntesis proteica y que pues básicamente estamos nosotros destinados a llevar a cabo en las explotaciones pecuarias, especialmente hablando de rumiantes. Sin embargo, pues por todas las propiedades que tiene las vitaminas del complejo B, pues está indicado en todas las especies. Recomendamos 1 ml por cada 40 kilogramos de peso vivo y en terneros y potros ovinos 1 ml por cada 25 kilogramos de peso vivo. Para porcinos y perros 1 ml por cada 30 kilogramos de peso vivo. Pero entonces también tenemos una opción que es la opción oral. ¿A quiénes le damos el Eurofarbid oral? A terneros. Lo que hablábamos ahora hace un rato, esos terneros que todavía no han desarrollado esa microbiota y que pues básicamente están antes de las 9 semanas y queremos tener un efecto importante como reconstituyente para mejorar todo el sistema de síntesis proteica y adicionalmente de tonificar esos animales para que puedan entrar a un desarrollo temprano y mejorar todas las variables productivas, pues tenemos el Eurofarbid oral, que es una composición que además de tener vitaminas del complejo B, las ya relacionadas en el inyectable, también tiene algunos glicerofosfatos, cálcico, potásico y sódico, también contiene el depantenol y adicionalmente ácido cítrico anhidro y biotina, que como los mencionaba al principio de la charla era considerada parte del complejo B, pero pues que autores actualmente no la clasifican como una vitamina. Bovinos y equinos, 1 ml por cada 10 kilogramos de peso. Ovinos y porcinos, 1 ml por 4 kilogramos. Perros, 5 a 10. Gatos, 2 a 5. También recomendado inclusive en aves, ponedoras, pollos y aves ornamentales. Y bueno, quiero terminar esta charla, estos 50 minuticos de charla, para que tengamos los 10 de preguntas, y es con esta frase que me causó una buena sensación dado estos momentos en que vivimos y que estamos atravesando la humanidad con esta pandemia. Tener valor es cosa que no depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, depende enteramente de lo que está ocurriendo dentro de uno mismo, de tener pensamientos que nos hagan aguerridos y valientes, porque así como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. De mi buen amigo Ignacio Orrego, Igor. Muchísimas gracias a todos. Estos son mis datos de contacto. Puedo colaborarles en todo lo que ustedes requieran, cualquier duda, inquietud, ampliación del tema que ustedes quieran tener, con el mayor de los gustos.
y adicionalmente ponerlos en contacto con cualquiera de nuestros gerentes de zona en cada una de las regiones del país para que puedan ustedes tener una excelente atención de parte de nuestro equipo de trabajo. Hola, acá en el interno tenemos unas preguntitas. ¿A partir de qué edad es recomendable la aplicación de complejo B en terneros? Bueno, como les mencionaba yo hace un ratito, aló. Como les mencionaba hace un ratito, hay dos posibilidades de utilizar el complejo B. Uno es el oral. Ese oral lo podemos suministrar desde el primer día de nacido en un ternero y podemos suministrarlo hasta la semana 9 o hasta la semana 6, dependiendo del tipo de explotación que tengamos. Si el animal ya está ramoneando, es decir, ya empezó a tener una ingesta de fibra, de pastura, es recomendable hacer la aplicación intramuscular con el inyectable. Pero el complejo B es una vitamina que se puede suministrar vía oral desde el primer día de nacido e inyectable a partir de las 13 semanas de edad. ¿El complejo B puede estar acompañado de algún otro medicamento? Quisiera que me ampliaras quién hizo la pregunta. Puedes si quieres abrir el micrófono y me amplías la pregunta, porque, o sea, ¿en qué sentido acompañado con qué otro medicamento? Sí. La hizo José Quintana. Pregunta, ¿el complejo B puede estar acompañado de algún otro medicamento? Además de vacas de leche y terneros y ceba, ¿cómo sería este complejo en búfalos? Fantástica pregunta. Y o bien el tema de búfalos, una producción que en el país ha tenido en los últimos 4 o 5 años un apogeo súper importante. Además que es una especie con un vigor híbrido, con una capacidad de desarrollo en ambientes tropicales y digamos de una humedad altísima, fantástica. Entonces, la dosificación, la aplicación y el efecto del complejo B en la especie bufalina es exactamente el mismo. No se ha medido, no hay estudios como los que les mostré en bovinos, donde se haya medido alguna de los cambios o de los efectos de la administración de complejo B en estas variables, pero si tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de hacer ese mismo ensayo en búfalos, te aseguro que va a tener unos resultados que van a ser positivos, porque la fisiología ruminal en búfalos y en bovinos, pues básicamente tiene el mismo principio. Entonces, pues va a tener exactamente el mismo efecto. ¿Qué pasa cuando a un animal lo trasladan de un clima cálido a frío y hay ganaderos o productores que hacen choques vitamínicos? ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser? Bueno, cuando hay esos traslados de animales, especialmente entre pisos térmicos, generalmente se tiende a pensar, o la costumbre es que hay que prevenir desde el punto de vista del control parasitario, bien sea por infestación de garrapatas, especialmente cuando se traen animales que tienen sangre Bos taurus y que se llevan a tierras bajas por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar o entre los 400 y 700 metros del nivel del mar, donde hay una alta incidencia de la garrapata, es prevenir especialmente problemas de anaplasma, de babesia o de tripanosoma. Inicialmente el choque, como ustedes lo vieron, el choque, por así llamarlo, o la administración de vitaminas debe estar dirigida a minimizar el estrés. ¿Por qué? Porque si yo minimizo el estrés, básicamente voy a mantener un sistema inmune con capacidad de reaccionar a ese agente patógeno o a esas condiciones adversas a las cuales van a llegar los animales. Es importante que la administración no se haga el día que se van a trasladar los animales o que no se haga allá el día que llegan los animales, sino que se haga un tratamiento de 8 días antes del traslado de los animales para que esa concentración sérica y esas vitaminas ya hayan tenido la capacidad de
entrar dentro del organismo y cumplir con todo su efecto. O sea, no podemos esperar que el día que vayamos a tratar los animales hagamos una aplicación y vayamos a tener el efecto que estamos buscando. En animales de ceba, ¿cuántas aplicaciones se deben de realizar o a qué intervalo serían su aplicación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque a diferencia de las producciones lecheras donde el manejo de los animales está en el día a día, porque tenemos que pues, buscar la vaca para ordeñarla, lo importante de hacer un tratamiento de complejo B en los animales de ceba es inicialmente por trabajos, como se dice vulgarmente. ¿A qué voy yo? Esos novillos o esos machos destinados a la ceba, cuando van a ser trasladados para esos potreros de engorda, ese es el momento de hacer la aplicación de complejo B, ¿sí? Luego, generalmente, esos animales bien sea van a ser trabajados o para colocar un antiparasitario, para un control de moscas o para un control de ectoparásitos, o inclusive dentro de los ciclos de vacunación antiaftosa, ese es el momento donde generalmente debemos aprovechar para hacer un tratamiento de complejo B. No les voy a decir que tienen que coger los animales de engorda y recogerlos cada 15 días para que le pongan 10 centímetros o 20 centímetros de complejo B, porque eso digamos que es inoficioso. Pero es importante que adicionalmente cada vez que tengan ustedes la oportunidad de recoger los animales o de hacer un trabajo, ustedes hagan un toque de complejo B. Además que el complejo B, no lo mencionaba, pero parte de esas vitaminas de complejo B son de depósito. Es decir, tú la colocas y se deposita en riñón y se deposita en hígado. Y ahí pues permite que haya, digamos, un efecto terapéutico deseado. Hay controversia en algunos médicos en la aplicación de productos que contienen vitaminas del complejo B. Algunos sugieren que no es necesario utilizarlos, ya que los animales lo pueden sintetizar del pasto, partiendo del suministro de sales minerales. ¿Se hace necesaria la aplicación en condiciones normales o solamente cuando tengamos deficiencias de esta? Esa pregunta me encanta. Me encanta. Y esa pregunta, ¿quién la hace, Lorena? Diego Macías. Diego Macías. Diego, gracias, compañero. Gracias, Diego. Bien por esa pregunta. Definitivamente, antiguamente, como yo les mencionaba al principio de la charla, el rumen es un tanque de fermentación y las bacterias presentes en ese rumen tienen la capacidad de sintetizar vitaminas del complejo B e inclusive vitamina K dentro de las liposolubles. Entonces, se tendía a pensar que los animales son autosuficientes en la elaboración o sintetización de vitaminas del complejo B. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cómo sé yo si un animal tiene deficiencia o no de vitamina B? Generalmente se tiende a pensar que un animal necesita vitamina B cuando está anémico o cuando tuvo un problema de hemoparásitos. Pero realmente, si la única manera en que nosotros sabemos que un animal no tiene deficiencia de vitamina B es hacer una toma de líquido ruminal y medir la capacidad o la cantidad de esa microbiota para mirar si tiene la población bacteriana y protozoaria suficiente para producir esa vitamina B. Además que muchas de las vitaminas B, por ejemplo la B12, depende mucho de la presencia de cobalto. Si nosotros estamos en suelos o pasturas que tengan deficiencia de cobalto, muy probablemente la capacidad de esas bacterias de producir vitamina B12 va a estar reducida, ¿sí? Y adicionalmente, pues que no vamos a tener nosotros tiempo de reaccionar. Entonces, es preferible suministrar como un complemento y dentro de una práctica administrar complejo B a esperar que haya una deficiencia porque los parámetros productivos pues no dan espera. ¿Se puede aplicar desparasitante y complejo B el mismo día? Sí, sin ningún inconveniente. No hay inconveniente alguno. Relativamente las preparaciones de vitaminas del complejo B, al ser preparaciones de vitaminas liposolubles,
dentro de su preparación no tienen excipientes o disolventes que puedan ocasionar, digamos, choques anafilácticos o que pueda tener el potencial de ocasionar algún malestar dentro del animal. Importante no mezclarlas, ¿no? Con la misma jeringa no, ¿sí? Y no en el mismo sitio de aplicación. Generalmente en vacas de leche se hace una administración, bien sea en el lomo, purón o administración oral, y en el ganado se hace vía subcutánea con alguna ivermectina o alguna lactona macrocíclica. También se puede colocarse la vitamina B sin ningún problema. ¿Cuál sería el periodo de retiro para el sacrificio desde su última aplicación? No hay tiempo de retiro. Digamos que nosotros al consumir cualquier tipo de proteína animal estamos consumiendo una cantidad importante de vitaminas del complejo B, porque esa tiene mucha presencia a nivel de fibras musculares, y adicionalmente a aquellos que les gusta comer el higadito, a aquellos que les gusta comer el riñoncito, pues ahí hay un lugar de depósito importante de vitaminas del complejo B. La vitaminas, el Orofarbit no tiene tiempo de retiro. ¿Cuál es el complejo B protegido o con qué se protege? Bueno, ese complejo B protegido hace referencia igual que los minerales quelados, hace referencia en las dietas que se suministran vía oral. Hablamos de preparaciones o de algunos preparados comerciales o inclusive algunas dietas de diseño, donde en animales rumiantes que el tránsito digestivo, lleva a un paso por el rumen donde hay una gran cantidad de bacterias, esas vitaminas B pasen derecho al intestino delgado, donde son absorbidas y que no se queden como alimento de las bacterias. Entonces, cuando se habla de vitamina B protegida, bueno, en el caso de los cuadros que hablamos ahora, son aquellos animales que se administró vitamina B, pero cuando se habla de protegida también se habla de quelado, es decir, que van unas micelas, bien sea con algunos metales, ¿sí? O con algún otro componente químico que permite el paso hasta el intestino, donde van a ser realmente absorbidas o donde van a ser realmente aprovechadas por el animal. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento en que puedo abrir el micrófono. Hola Lorena, doctor Mauricio, hola. Buenas tardes, Daniel. Dani, ¿cómo está? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Sí. Yo quería de pronto hacer una anotación sobre la pregunta que nos hace el compañero Diego con respecto a si es necesario o no la aplicación de vitaminas del complejo B. Es muy completa su respuesta, pero voy a hacer una anotación atendiendo a la zona de Córdoba, de Sucre, de Bajo Cauca, que es esta zona por acá de trópico bajo, de bosque húmedo. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente, aquí manejamos unas pasturas tipo braquiaria midícula, braquiaria de cumen, de pronto brisanta, de pronto colosuana. Cuando una empresa ganadera hace un análisis foliar de esas pasturas, generalmente encuentra una energía de 1.19 a 1.20 megacalorías por kilo. Y digamos, teniendo en cuenta una ingesta normal a buena disposición de pasto, que sería el 10% del peso vivo de los animales, pues generalmente están haciendo una ingesta de energía por parte del pasto de alrededor de 12 megacalorías, ¿sí? Pero realmente para un animal, digamos, un animal de 450 kilos, un requerimiento energético es de 24 megacalorías. O sea que realmente el pasto alcanza a complementar un 50% de la energía necesaria para el animal, y eso se repite generalmente en vaca parida, en un macho de levante, en una hembra de levante. Entonces todo lo que nosotros podamos complementar en la nutrición del animal, ellos nos van a devolver en los rendimientos. Nosotros exigimos natalidad, exigimos ganancia de peso, exigimos el mínimo de días abiertos.
Entonces, se hace necesario establecer unos paquetes nutricionales y de sanidad para poder obtener los resultados que queremos. Así es. Gracias. Muchas gracias, Dani. Muy amable por tu intervención. Muy apropiada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer haber compartido este ratico con cada uno de ustedes. Un abrazo grande. Sigan cuidándose, por favor, y estamos a la orden en Neurofarma para todo lo que ustedes necesiten y requieran.